Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas al estudio de esta nueva serie por los pasos del Maestro, sobre todo basados en el Sermón de la Montaña, siguiendo el Evangelio según San Mateo. Aquí veremos un contraste bastante interesante cuando se le comunicó la ley a Moisés en el monte Sinaí. Si ustedes lo recuerdan, que hubo truenos y relámpagos y todas estas cosas llamativas, y ahí se le dio lo que San Pablo llama en Gálatas la ley de la esclavitud. En esta ocasión ya no estamos escuchando a Moisés directamente, sino a Jesucristo, al Hijo de Dios que habla por sí mismo y quien, viendo a las multitudes, se dirige a sus discípulos compartiendo las palabras de amor y sobre todo de amor y consuelo para los más pobres, los humildes, los atribulados, los perseguidos por causa de la justicia. En esta sección veremos la primera bienaventuranza o las primeras bienaventuranzas que dicen así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículos 3 al 5. Es ahí donde vamos a estar concentrándonos más que todo. Macarios. Macarios significa, es una palabra que significa feliz, dichoso o bienaventurado. En este caso nos está diciendo felices o dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí habrá que aclarar que la palabra pobre no se refiere única y exclusivamente a la ausencia de bienes materiales. En este caso, se habla de una palabra griega que implica una pobreza absoluta y cuyo origen de esta palabra está ligada al concepto de encogerse o de encorvarse. ¿Qué leemos ahí en la palabra bienaventurados los pobres en espíritu? Es ahí donde vamos a concentrarnos un poquito más. Así como la pobreza real refleja la enorme necesidad del sustento diario, así la pobreza espiritual también. Por eso uno se pregunta, ¿quiénes son los pobres en espíritu? El mensaje que Jesús nos está dando se refiere a una pobreza espiritual. Se está refiriendo a aquella persona que ha sido sumergida en las situaciones de la vida, en sufrimiento, en tribulaciones y en angustias. Estas angustias son los que lo han encorvado, son los que lo han hecho colocarse de rodillas porque ya no puede más. El pobre espiritual se reconoce como una persona indefensa delante de Dios. Es a Dios quien le suplica, es de Dios a quien busca, o es a Dios a quien busca. Se es pobre en espíritu cuando uno reconoce su necesidad espiritual, cuando uno reconoce que solamente de Dios puede venirle su ayuda porque uno no cuenta ya con los recursos necesarios para seguir adelante, no cuenta ya con la fuerza necesaria para seguir adelante, no cuenta ya con esa chispa de vida para salir adelante. Nuestra pobreza espiritual consiste también en reconocer nuestros límites, nuestra finitud, nuestra dependencia del Eterno. Y como lo dije, en que todos nuestros recursos son limitados y falibles. Lo opuesto a ser pobre en espíritu es tener un espíritu arrogante, autosuficiente, separatista de los demás, a quienes ve de menos, a quienes ve como inferiores a sí mismo. Es aquella persona aferrada a sus propias riquezas o tal vez a sus otros recursos que pueda tener. Es aquella persona quien busca su justicia propia, donde su ego se impone y que finalmente no toma en cuenta a Dios, ni le interesan las cosas de Dios.
y mucho menos puede decir que va a buscar a Dios. No, esta persona por su conducta, por su arrogancia, su prepotencia, llega incluso a convertirse en un enemigo de Dios. El concepto que manejamos, en este caso, sobre pobres en espíritu, son todos los carentes y desposeídos que solo pueden depender, como repito, de la misericordia de Dios. Los pobres en espíritu se sienten cansados, trabajados y cargados por la situación de este mundo. Y es que es a ellos a quienes Jesús les dice: de los tales es el reino de los cielos. Está diciendo que son ciudadanos del reino de los cielos y que finalmente llegarán a reconocer a Dios como Rey y someterán sus propias vidas a la voluntad del Eterno. Son los que abren su corazón a Jesucristo y muestran con sus frutos que han nacido de nuevo. El pobre en espíritu no se deja arrastrar por las corrientes de este mundo en las que sobresalen la vida de apariencia, de menosprecio a los demás, el apego a lo material y la vanagloria de la vida. El pobre de espíritu reconoce su dependencia de Dios, refleja su amor a Dios y ve que constantemente la mano de Dios le fortalece completamente en su vida. En esta ocasión también veremos la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ellos serán consolados. No es llorar por llorar. Son bienaventurados porque tienen el corazón quebrantado. No es un llanto cualquiera, no es el llanto del despecho, no es el llanto del capricho, tampoco es el llanto dramático del que finge. Esta bienaventuranza está ligada a la anterior porque es el llanto de aquel o de aquella que sabe que depende de la misericordia de Dios. Es el llanto de la persona desesperadamente triste, quizás por el sufrimiento, el dolor, las heridas emocionales, alguna pena, algún padecimiento, torturas, injusticias de la vida y tantas otras cosas más que hacen que la persona sufra. Encontramos en la palabra de Dios como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahvé de los que le temen. Por eso, el cristiano es una persona sensible al dolor de los demás y comprende la amargura y el dolor de los que padecen injusticia, porque el Maestro Jesucristo también entendió a estas personas. Hay momentos en que el dolor es tan grande, el sufrimiento, la opresión, el dolor y la angustia, que somos reducidos totalmente a la impotencia y lo único que nos queda es el desahogo de nosotros poder llorar. Las causas, como lo dije anteriormente, pueden ser muchas. Puede ser que una persona esté sumergida en ese dolor, angustia, las heridas emocionales. Como lo repito, no es llorar por llorar, es porque hay toda una aflicción, todo un peso sobre nosotros que nos hace precisamente desahogarnos. Es el grito de desesperación, es el sentimiento que brota de nosotros debido a esa angustia, a esa opresión, debido precisamente a esa impotencia de poder seguir adelante. Solamente Jesucristo nos puede dar su consuelo, su fortaleza y su pronto auxilio en medio de todas las tribulaciones, en medio de todas las situaciones. La tercera bienaventuranza nos habla de los mansos y nos dice que bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta tercera bienaventuranza está íntimamente ligada a las dos anteriores. Los pobres en espíritu sufren desprecios y privaciones, asimismo los que lloran. En este caso, los mansos saben humillarse ante Dios y entran en una dependencia de Él con una humilde actitud. A esta podríamos llamarle la bienaventuranza de la vida bajo el control de Dios. Quizás la palabra manso ha sido mal interpretada. Se le ha visto como sinónimo de cobardía
de cobardía y ciega sumisión. También se le ha visto como bajeza de carácter, falta de resistencia a aquello que nos llega a avergonzar. La mansedumbre es una gran virtud de aquel que tiene un alto dominio sobre su carácter y su temperamento. Recuerda el proverbio que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esta persona es bienaventurada porque no se rinde ante la provocación, ni la ira excesiva, o como diría William Barclay, bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos impulsivos y pasiones. Bendito el que se mantiene total y constantemente bajo su propio control. Recordemos que no se trata de una autodisciplina, sino de aquel cuyo carácter y temperamento es controlado como un acto de obediencia a Dios. Son los mansos, como dice la palabra, los que heredarán la tierra. Son aquellos que están persuadidos del que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, según nos dice Filipenses. Los mansos saben cuál es su destino final, saben la herencia que les espera, o como dijera Pablo en Timoteo: por lo demás, hermanos, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Los mansos han aprendido lo que dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender, es ahí la palabra clave. Es un aprendizaje sobre el ejemplo de Jesucristo en mansedumbre y humildad de corazón, porque es la única manera en que nosotros hallaremos descanso para nuestras almas. Pues bien, mis amados y amadas, vamos a hacer un repaso de esto que hemos leído hasta hoy. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la tercera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos visto aquí esas tres bienaventuranzas, y queda alguna pregunta que el grupo pueda contestar en este momento, sí o no. ¿Se puede aprender a ser manso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Se puede aprender? La otra pregunta dice, y ustedes contestan sí o no allí en grupo: ¿es la mansedumbre sinónimo de debilidad y cobardía? ¿Creen ustedes que por ser manso se es cobarde o se es débil? ¿Sí o no? Muy bien, de esta manera hemos llegado ya a la parte final de este primer estudio sobre las bienaventuranzas. Espero que les haya sido de gran bendición, que haya traído edificación a todos y cada uno de nosotros. Y lo que procede ahora son las preguntas. Espero que la participación de todos ustedes pueda enriquecer la clase, especialmente con sus testimonios y respondiendo adecuadamente a todas y cada una de las preguntas. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, y sigamos adelante, porque cada vez se van a poner mejor en los estudios, y recordando siempre esta frase famosa: lo mejor está por venir. Muchas bendiciones.